Paz al alejado. Ahora podemos entender lo que dice el Midrash en Bereshit, Rabá 54. Sobre el versículo, Proverbios 16:7, cuando Hashem dice se complace con los caminos del hombre, hasta sus enemigos se reconcilian con él. Rabí Yohanan dice, en este versículo sus enemigos se refiere incluso a su mujer. Rabí Yosef ben Levi dice que se refiere a la mala inclinación. Rabí Hilla dice sus enemigos se reconcilian con él. Incluye a los seres maléficos, es decir, las moscas y los mosquitos. Recuerden el contexto, por favor. De hecho, este Midrash dice, resume todo lo que hemos aprendido hasta aquí. Cuando el Creador asiste al hombre y le ayuda a vencer su mala inclinación relacionada con la lujuria, entonces puede gozar de una paz auténtica con su esposa. Por consiguiente, ningún ser maléfico, ni moscas ni mosquitos, dice, habita en su hogar. La única forma de hacer las paces con la mala inclinación es por medio de someterla, es decir, anular el apetito de la lujuria en absoluto. Por lo tanto, que el hombre no cometa el error de creer que si obedece a la mala inclinación, ella le dejará en paz. Todo lo contrario, solo al someterla totalmente lo dejará tranquilo. Esta parte es bien importante, caballeros. Pero si la obedece el deseo del apetito sexual, que ya hemos platicado de esto, dice, le exigirá siempre más y más y más, como enseñaron los sabios. El hombre muere sin satisfacer la mitad de su deseo. Escuchen muy bien esto. En la filosofía judía se dice que el hombre va a la tumba sin satisfacer incluso ni siquiera la mitad, escucha esto, la mitad de su deseo, de su apetito. O sea, ¿qué significa? Que la verdad es que no hay forma en que tú puedas terminar sintiendo, o el hombre pueda terminar sintiendo que satisfizo prácticamente su deseo. No, no, ni siquiera la mitad. Dice, y en esto se equivocó incluso el rey David cuando Hashem le informó que le iba a prohibir tentándole con una relación prohibida. El rey David decidió entonces tener relaciones íntimas con su esposa durante el día, creyendo que así se sentiría satisfecho y le impediría desear a otra mujer. Pero nuestros sabios ya advirtieron, hay un pequeño miembro en el hombre, si se lo satisface, hay hambre de más, si se le priva, hay satisfacción. Y así fue que fracasó en su prueba. Nuestros sabios dicen sobre el versículo Deuteronomio 6:5, y amarás al Eterno, a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, que hay que amarlo con las dos inclinaciones, la buena y la mala, porque es necesario imponerse a la mala inclinación y forzarla para servir al Creador también con ella. Hace un momentito en la oración que estaba haciendo, si la escuchaste, decía, Señor, permite que nuestro culto sea racional. No sé si escuchaste y prestaste atención a la oración que estaba dictando tu servidor, y yo te decía, con base en Romanos capítulo 12, si no me equivoco, cuando dice que nuestros miembros se presenten en sacrificio vivo, santo, agradable, dice, agradable, o sea, presentar tus miembros, o sea, incluso tus miembros con los que pecan, también se deben de presentar en un sacrificio vivo, santo, y también eso es agradable, y dice que es culto racional. El culto racional que es lo contrario de lo emocional. No es culto instintivo, no es culto emocional, no es culto, perdón, sentimental, no es culto um, como de lo que tú sientas, sino es un culto de lo que puedes razonar. Y racionalmente entrego mis miembros, racionalmente dispongo mi vida, racionalmente pongo mis miembros en el altar. ¿Sí? Dice, pero todo el tiempo que la mala inclinación convenza al hombre de que se puede servir al Eterno y mantener los dos apetitos y malos deseos, la paz es imposible. No podemos tener un pie en un camino y un pie en el otro camino. La paz es alcanzable, sí y solo sí, cuando la mala inclinación está sometida a la voluntad, perdón, divina y se la usa para el servicio al Creador. Ahorita va a haber una parte que me importa mucho que lo podamos entender, pero mientras tanto vamos con la lectura. Ojo que a esto es a lo que se refiere el título, cuando dice paz al alejado, ¿sí? Hay un dicho judío que también dice que nunca te pongas en el camino de la tentación. Nunca, lo voy a repetir otra vez, nunca te pongas en el camino de la tentación, porque ni siquiera el hombre más sabio del mundo la pudo detener. Ni siquiera el rey más sabio del mundo la pudo detener. Salomón y por supuesto tampoco su padre David. Y te acabo de dar el ejemplo.
Un gran castigo, dice. La esclavitud a la lujuria sexual es un castigo terrible y todo hombre que es poseído por ella sufre terriblemente. Él arde constantemente por placeres imaginarios a los que nunca logrará dar satisfacción, como te dije, o sea, por satisfacerle nunca lo vas a alcanzar. En cambio, dice aquel que es liberado de este apetito, siente un auténtico placer. Escucha esto, el placer no está en darte el apetito. El placer, escucha esto que te voy a decir, no está en darle a tu cuerpo alegría, Macarena, no. El placer está, escucha esto, en aquel que es liberado de ese apetito. Tiene el mérito de saborear justamente una plegaria. El que es liberado, el que somete este apetito puede deleitarse con cada precepto y de gozar de una profunda sensación de paz. Su mujer lo respeta, sus hijos le honran y se asegura que serán buenos y justos, como está escrito en el libro de los atributos. Los hijos de aquel que domina su mala inclinación nunca irán por mal camino. Este hombre encuentra fácilmente los medios de subsistencia, posee buena memoria y vive con alegría. Este hombre que sabe dominar su apetito le saca provecho, escucha esto, del placer más grande dado a sí mismo, dado al hombre. ¿Y cuál es? Anhelar la cercanía del Creador sin tener ningún otro deseo que le perturbe. Eso es una cosa preciosa y no cualquiera logra esto. No cualquiera logra vencer este apetito sexual. No cualquiera logra vencerlo, dominarlo, poner sus miembros en sacrificio, vivo, santo, agradable. No lo logramos muchos. Muchos otros lo logramos. El trabajo es diario, caballeros. El trabajo es todos los días volver otra vez, todos los días. Comprendemos que dice que un constante deseo carnal por la mujer es de hecho un gran castigo. Sin embargo, el Talmud nos enseña la regla espiritual que no hay tribulaciones sin transgresiones. Así que el castigo de la lujuria debe haber sido precedido por alguna clase de pecado. Y ya que la arrogancia es la causa de casi todos los decretos y juicios severos, cuando un hombre se encuentra esclavizado a la lujuria, es un signo que debe humillarse y anular su ego. Esto podría ser cierto, pero también podría no ser cierto. Y esto lo aprendimos cuando estudiamos el libro de Job en Ser Sansón no Basta, en conjunto pues, con Lincoln, y veíamos que este precepto del Talmud no es el más correcto. Sin embargo, nunca está de más analizarse personalmente, ¿de acuerdo? ¿Por qué veíamos esto? Porque este precepto dice que pagas mal cuando hiciste mal. Sin embargo, Job aparentemente, y por lo que muestra la historia de Job, no había hecho mal, sin embargo, había un propósito especial por lo cual estaba viviendo esta dificultad. ¿Qué hay que hacer? Conexión, introspección e intercesión. Punto, para saber qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Nuestros sabios enseñaron que la arrogancia es la fuente de la lujuria. Atención porque está yendo cada vez más profundo. Todo aquel que se enorgullece al final terminará por pecar con una mujer, tal como está escrito en Proverbios 6:26. Una mujer casada, el alma arrogante casará. Si la arrogancia es la causa, entonces la humildad es la cura. ¿Qué te parece esto? Humildad es la cura. Dice Rabbi Nachman, usa este principio para explicar el incidente de la difamación de Moisés por Miriam y Aarón en el libro de Números 12 del 1 al 3. Está escrito que Miriam y Aarón hablaron con Sífora, la excepcionalmente esposa de mujer, hermosa mujer con la que Moisés, el hermano de Aarón, se había casado. Ellos habían descubierto que Moisés ya no tenía ningún contacto físico con ella debido a su relación profética y muy cercana con Hashem. Ya hemos platicado de por qué esto puede pasar. Ellos pensaban que él se casó con ella por su belleza y no podían creer que no tuviera contacto íntimo con ella. Por lo tanto, la Torah declara que el Creador mismo atestigua que, y el hombre Moisés era muy humilde, más que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Rabbi Nachman explica que en este versículo la Torah proporciona la respuesta a Miriam y Aarón. Moisés era capaz de alejarse de todo contacto físico con su esposa debido a su extrema humildad. Esto es ley oral, es tradición. No necesariamente está escrito en la Biblia que tenemos. Sin embargo, tampoco necesariamente es mentira. Podría ser una gran verdad. ¿Por qué puede pasar esto? Lo voy a volver a mencionar para que aquella ocasión las personas que no estuvieron
se puede entender. ¿Por qué una mujer podría haber pasado por esto, como esta parte de ya no tener contacto sexual con su esposo, como el caso que se está tratando en esta lección? Y hablamos, perdón, y platicábamos que realmente quien necesita la parte sexual no son las mujeres, sino que es una cosa que implantó el Señor o que se permitió implantar en nosotros como hombres. Una mujer puede de verdad, sin conflicto, saciar su necesidad de amor, escucha eso que te voy a decir, su necesidad de amor y de afecto sin contacto sexual. Y platicábamos que según este libro lo que enseña, cuando tenemos la capacidad de conectar espiritualmente con el Señor y poder saciar a la esposa o a nuestra esposa con este amor y afecto no sexual, que ellas, por cierto, como decía, no es su primer lenguaje de amor, ellas van a estar en paz. Y eso es lo que aparentemente estaba pasando con Moisés. Moisés por el nivel espiritual que tenía tan cerca el Creador. Y esto sí tenemos una gran evidencia de que realmente sí existía este nivel. Y la evidencia es cuando vuelve, ¿se acuerdan del monte Sinaí? Y Moisés tiene el rostro que se le está transfigurando, ¿se acuerdan de esa parte, cierto? Entonces sí existía una gran influencia en el cuerpo de Moisés, incluso por estar tan cerca del Señor. Sí, evidentemente su matrimonio también iba a ser impactado por esto. Sigamos avanzando, dice el Zohar y enseña en Levítico 15:9 o sobre Levítico 15:9 que el trabajo principal de la mala inclinación es conducir al hombre a la lujuria. Su primordial enfoque es lograr que el hombre viole su santidad personal, ya que este es el camino hacia todo mal posible. Escucha esto, ya esta parte necesitamos tenerla bien clara. O sea, el talón de Aquiles del hombre es la lujuria. Ese es el mayor talón de Aquiles. Esa es la mayor debilidad del hombre y es la puerta más fácil en la que podemos de verdad entrar. ¿Sí? Dice, ¿y qué es lo que le abre la puerta en la mala inclinación? Como te dijimos antes, es el orgullo, la arrogancia. ¿Sí? A esta luz podemos explicar la declaración talmúdica, que cuanto más grande es el hombre que su prójimo, así más grande es su mala inclinación. Cuando alguien es más grande, es decir, más orgulloso que el otro, así más desarrollada es su mala inclinación y le domina más con el apetito sexual. Y esto es una evidencia que sí existe. La tendencia está relacionada entre su arrogancia y su apetito sexual. No te engañes, el hombre no debe engañarse a sí mismo y pensar que tiene un nivel espiritual que le permite abstenerse completamente de relaciones físicas con su esposa como Moisés. No te engañes. Ese es un nivel reservado solo para los más grandes justos, la élite espiritual de las generaciones, que fueron ordenados explícitamente a hacerlo. Esos grandes hombres lograron la humildad con perfección. Le dieron a sus esposas lo que te decía hace un momento, le dieron a sus esposas el respeto absoluto, las alegraban completamente y les dieron muchísimo amor. Sus mujeres ocupaban el primer lugar en sus vidas y por supuesto ellos nunca se sintieron superiores a ellas, ni las despreciaron, ni las ofendieron. Ellos, solo las animaban y las alababan de tal forma que nunca sintieron ellas ninguna falta o necesidad de tener relaciones físicas con sus maridos. Aún para hombres como nosotros, la tarea es alejarnos de la lujuria lo más posible, ser humildes y vivir con nuestras esposas conforme a la Torá y hacer todo lo posible para hacerlas felices. Uno podría preguntar, ¿cómo es posible que aquellos grandes justos reciban la ordenanza de alejarse de tener relaciones íntimas con sus esposas? Después de todo, hemos aprendido que es una necesidad emocional muy fuerte en la mujer. Además, es un precepto explícito de la Torá y un deber del hombre hacia su esposa. ¿Acaso ellos tenían alguna otra ley? La respuesta es muy simple, ya que el nivel de conexión de la esposa con su marido depende directamente de la conexión del marido con el Creador. Otra vez lo voy a decir, ya que el nivel de conexión de la esposa con su marido, te lo voy a decir en segunda persona para que me entiendas. El nivel de conexión de tu esposa contigo depende directamente de tu conexión con el Creador. O sea que entre más conectado con el Creador estoy, Ezequiel, pero conectado no para yo saciar mi necesidad de creer que estoy conectado, porque no se imaginan cuántos hombres obstinados he escuchado
que de verdad coinciden en esa idea de creer que acercarse al Creador es yo tomar las decisiones. O sea, yo como hombre, pues. O sea, eso no tiene sentido. Acercarse al Creador es someter mi voluntad a su voluntad. La sensibilidad, la conexión y la atención son evidentes en ellos. No, no existe el varón que se conecta con el Señor y no conecta con su esposa. No, no existe. No existe el varón que según atiende al Señor y no atiende a su esposa. No existe. Si dice que está conectándose y atendiendo al Creador y no está funcionando con su esposa, te prometo que no es con el Creador con el que está conectando, no es con Dios, es con su deseo de creer que está conectando con Dios, pero no es con Dios. Dice, aquellos justos que alcanzaron una humildad perfecta y lograron apegarse totalmente al Creador, consiguieron que también sus esposas estén conectadas con ellos enteramente. Por lo tanto, el espacio que el precepto de las relaciones íntimas viene a llenar se completa con una perfecta forma espiritual, por lo que la mujer ya no tiene ninguna necesidad de la conexión física. Justo lo que te decía hace un momentito. ¿Sí? Otra vez te lo voy a leer. Por lo tanto, el espacio que el precepto de las relaciones íntimas viene a llenar se completa con una perfecta forma espiritual de la conexión física. Oye, Ezequiel, ¿significa que entonces si mi esposa aún tiene esta necesidad, significa que es bajo su nivel espiritual? No, 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 porque acuérdate que es precepto, pues no estamos hablando de eso. ¿Me explico? Estamos hablando, acá ve el título, no te engañes, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que no te dejes engañar, pues, por esta idea. Sí, te está dando un ejemplo, pero no te está llamando a esto, te está dando solamente un ejemplo. Dice, en otras palabras, aquellos justos excepcionales cumplen a la perfección tanto la ordenanza específica que recibieron como el precepto de la Torá. Entendemos entonces que toda mujer cuyo marido no llegó al nivel de Moisés, como todos nosotros, tiene la necesidad de tener relaciones íntimas con su esposo, según lo estipulado en el código de la ley, el Shulchan Aruch, en la sección que trata las leyes de intimidad matrimonial. Ya sabemos que nosotros no nos regimos por el Shulchan Aruch, sin embargo, estamos utilizándolo como referencia. Y es justo lo que te acabo de decir yo. Se confirma con lo que dice el autor. Dice, muchos hombres estimulados por la lectura sobre los niveles elevados espirituales de los grandes justos salen en busca de una santidad artificial, engañándose de tener un nivel espiritual que no han alcanzado. El resultado es que dejan de cumplir sus deberes, conyugales, hablando de este tema sexual, dice, causando sufrimiento en sus mujeres, a sus mujeres, perdón, dice, y así, no solo que no consiguen la santidad anhelada y transgreden un precepto explícito de la Torah, sino que destruyen sus hogares con sus propias manos. El verdadero trabajo para lograr la santidad y elevados niveles espirituales es por medio de la plegaria personal, la Idbodedut, por medio de aumentar y prolongar, las plegarias sobre un tema requerido con mucha paciencia y determinación. Voy a volver a leer este párrafo que es ultra importante. El verdadero trabajo para lograr la santidad y elevados niveles espirituales es por medio de la plegaria personal. Ya hemos platicado de la Itbodedut. Dice, por medio de aumentar y prolongar las plegarias sobre un tema requerido con mucha paciencia, dice, y determinación. El hombre podrá lograr la anulación total de todos los malos rasgos de carácter y apetitos mundanos de uno en uno. Esta es la única forma permitida de trabajo y que no es a expensas de su esposa. ¿Qué significa eso? Ponte a orar. Ponte a orar de verdad. Busca al Señor en oración, en intimidad, en aislamiento personal, como el Mesías enunciaba y decía, entra en tu habitación, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. Punto. Comenzar a trabajar. Ahora podemos comprender por qué nuestros sabios han dicho que un soltero no puede ser llamado un hombre completo, ya que no puede llegar en tal estado a su perfección espiritual. ¿Por qué? Porque tienen poca motivación para cambiar y rectificar sus apetitos y su lujuria, ya que no relacionan las consecuencias de sus actos a lo que le sucede en la vida. Muy bueno esto. Sin embargo, un hombre casado que cae en la lujuria ve cómo en cada ocasión su deseo le incita a saciar su concupiscencia y cómo lleva a la destrucción, dice, y cómo lleva a la destrucción de la paz en su hogar, transformándolo en un dolorido campo de batalla. Él entiende que debe hacer algo. Por lo tanto, llegará a la conclusión que lo único que puede hacer es calmarle
clamarle al Creador, rogándole que lo salve de la lujuria. Claro, porque el matrimonio le está explotando, que le ayude a anular todo apetito que sienta hacia la belleza de las mujeres, la forma de su cuerpo y la concupiscencia. Al conquistar su lujuria, merecerá el título de ser realmente un hombre. Qué tremendo esto, ¿no? Hay esperanza, dice. Conforme al escrito hasta ahora, podría parecer que tenemos poca o ninguna esperanza para lograr la paz matrimonial. Y pues imagínate, ¿no? Dice, si la paz en nuestras casas depende del vencimiento total de nuestra lujuria y malos deseos, ¿qué pasa hasta alcanzar tal nivel? Este es un trabajo de muchos años. ¿Serán nuestros hogares campos de batalla hasta entonces? ¿Serán nuestros hijos las víctimas de riñas y conflictos? Aquí tenemos que saber otra regla espiritual importante. El Creador conduce al hombre conforme a su nivel espiritual particular, ya que el Eterno, Hashem, no viene con quejas a sus criaturas. El Creador insinúa a cada uno según su nivel qué es lo que debe rectificar en su vida. Si el hombre presta atención al mensaje y se pone a trabajar, entonces ya ha tenido éxito. Escuchen lo que voy a decir porque esta parte tiene un sentido muy, muy mesiánico. El Mesías decía, tanto en los evangelios como también lo anuncia en Apocalipsis, de una forma distinta, pero que tiene lo mismo que ver. ¿Y qué es esto? El que tenga oídos para oír, que oiga. Punto. Aquel que esté prestando atención, que realmente se asocie con el mensaje y crezca, que aprende y que lo aplique, que entienda, que lo intuya, que lo pueda descifrar, pues a eso es a lo que se refiere. Por consiguiente, lo principal es que el hombre reconozca la realidad y que sepa hacia dónde se dirige. Él debe saber que la prueba de la lujuria es la prueba primaria de su vida y uno de los principales objetivos del descenso de su alma a este bajo mundo. Debe saber que para tener éxito en su misión personal está obligado a superar la lujuria y a repudiar por completo ese deseo. Él, no debe pensar ni por un solo momento que, puesto que la Torá le permitió a su esposa, tiene permiso para ser lujurioso, ni siquiera con ella. En cambio, debe saber que la lujuria le conduce a una destrucción inmediata de su hogar y de toda su vida. El marido debe orar e interceder diariamente por la protección de su mirada. Debe saber que con cada mirada prohibida, él transgrede varias prohibiciones de la Torá. Debe también orar e interceder para no mirar a su mujer de forma lujuriosa. Debe saber que la voluntad divina es orar por esto cada día. Sin tal plegaria, seguramente tropezará. Él debe orar, interceder, dice, y pedirle al Eterno con insistencia que lo libere de su lujuria hasta el punto que no tenga más ningún deseo por aquel apetito y placer ilusorio. Cuando le esté claro al hombre cuál es su tarea, dice, y la hará lo mejor posible, entonces el Eterno no tendrá que darle ásperas llamadas de atención. Tal persona progresará en la escala espiritual hasta llegar al pico de la santidad personal. Entonces, tendrá éxito en este mundo y en el venidero, ya que la santidad personal es la fuente de todas las bendiciones, es la puerta al cielo, a todas las bendiciones y al verdadero éxito en esta vida. Es por eso que nuestros sabios apodaron la santidad personal como la guardia del fundamento y su violación como la violación del fundamento, para enseñarnos que la santidad personal es la base de todo. Advertencia importante. El marido debe saber bien que todos sus esfuerzos para lograr el tikkun ha'abrit, dice rectificar su santidad personal, es exclusivamente entre él y el creador. Ojo que esto lo pone el autor con letras mayúsculas. Dice, nunca debe hablar con su mujer ni una sola palabra sobre la santidad o la abstinencia de los placeres corporales, pues ella lo podrá interpretar como una ofensa creyendo que él no la ama y se niega a unirse a ella. Por tanto, sus esfuerzos deben ser canalizados a la plegaria, rogándole al Eterno que le ayude a desembarazarse de ese apetito dañoso. Recordar el tema que habíamos hablado al principio del libro con respecto a las traducciones. Cuando uno se esfuerza a liberarse de la lujuria, la mala inclinación lo persuade a posponer su obligación de tener relaciones íntimas con su esposa y hasta abstenerse completamente de ellas. Al negar a una esposa sus derechos conyugales, el marido no solo es culpable de violaciones severas de la Torá, sino que entristece profundamente a su esposa. La mujer necesita
y espera esa unión con su marido. Y no solo por un apetito físico, como hemos explicado, por una profunda necesidad emocional, dice, ya que el Creador mismo estableció que hacia tu esposo será tu deseo. Y a la vez le ordenó al hombre que su derecho conyugal, de la esposa, pues no disminuiría. Dice, no disminuirá, perdón. En efecto, cuanto más el marido alcanza la santidad personal, más su esposa le anhela. La obligación física es un complemento vital al enlace emocional y espiritual entre la pareja. Por esta razón, un marido debe tener cuidado en la realización de sus responsabilidades conyugales en una forma cariñosa y alegre. En caso contrario, tendrá que encargarse de una esposa triste, deprimida, frustrada, sin ganas de vivir, que pasa sus días llorando. Un marido que se esfuerza para lograr la santidad sin una guía apropiada, lo más probable es que solo logrará la destrucción de la paz matrimonial. Eso mismo es la prueba de que sus esfuerzos no vienen de la humildad y de un verdadero trabajo personal, ya que no se volvió más sensible a las necesidades emocionales de su esposa. Sus actos de santidad son simplemente una expresión de su orgullo. ¿Te acuerdas lo que te decía ahorita? De que te acercas al Señor pero para tú satisfacerte, no para realmente someterte. Dice, pensando que Él es el célibe santo y su esposa no es más que una mujer lujuriosa. Por lo tanto, su corazón se atasca y su comportamiento se vuelve cruel y desconsiderado. E incluso si acepta otorgarle a su esposa sus derechos conyugales, la mala inclinación lo incita a pensar que ella le incita a la lujuria por querer relaciones íntimas con él. Él la acusa de ser el obstáculo en su camino hacia su santidad. Él la inyecta con el veneno de la culpa hasta que ella se siente totalmente frustrada y comienza a perseguirse a sí misma por el mero deseo de que el Eterno mismo infundió en ella. De hecho, la mujer no tiene ningún trabajo espiritual que hacer sobre la lujuria, ya que simplemente, escucha esto, no lo posee. Y no solo eso, sino que el código de la ley judía requiere que ella se arregle para parecer atractiva a los ojos de su hijo. Eso lo mencionan, como dije ya, en la ley oral como el Shulchan Aruch. Dice, ella ahora, perdón, tiene sentimientos de culpa pensando que está equivocada, ya que cree que es quien obstruye el servicio al creador de su marido. Tal esposa desafortunada se encuentra en un remolino peligroso de frustración y confusión. Su marido, al no querer cumplir con las obligaciones conyugales hacia su esposa, la atormenta. Y también, cuando sí está dispuesto a acercarse a ella, la atormenta y la culpa. El resultado, este célibe santo, según, termina por destruir su casa, su matrimonio, la cordura de su esposa y su servicio al Creador con sus propias manos. Otra estratagema de la mala inclinación para atrapar al marido es aconsejarle hablar a su esposa, dice, hablar con su esposa y convencerla cortésmente, dejarle renunciar a las relaciones conyugales en aras, según esto, de la persecución personal de su santidad. Como hemos mencionado, tal solicitud es un insulto extremo para la esposa y una demostración que él ya no le ama y no le desea. Rabbi Nachman de Breslev enseña en Likutei Moharan 2:32 que la unión impecable entre un marido recto y una esposa recta en este bajo mundo material es tan elevada que hasta la unión espiritual del nombre sagrado del Eterno en los mundos superiores depende de ella. Wow. El Talmud declara que la presencia divina mora entre un digno marido y su digna esposa. Como tal, la unión en este mundo material, en santidad entre marido y esposa, es algo tremendamente elevado. Un marido debe saber, por lo tanto, que le está prohibido de tener las obligaciones conyugales hacia su esposa y cumplirlas según el tiempo y la forma que la halajá determina. La esposa debe sentir el amor de su marido por ella y no sus esfuerzos por ser santo. Escucha esto. Debes sentir tu esposa tu amor por ella y no tus esfuerzos por ser santo. El marido que realmente desea la santidad personal en los tres niveles de pensamiento, habla y acción podrá lograrlo solo a través de dedicar extensas sesiones de plegaria personal.
El cumplimiento del precepto de las relaciones conyugales periódicas debe ser realizado tan como cualquier otro precepto, con una gran alegría por tener el gran mérito de cumplir la voluntad del Rey de Reyes, el Creador del universo. Un marido nunca debe estar triste y nervioso, tenso o asustado al cumplir su obligación hacia su esposa. La santidad y la pureza sexual no significan estar deprimido y nervioso, sino anular la ilusión de los apetitos mundanos. Qué tremendo esto, ¿no? Am, por consiguiente, él debe actuar en una forma natural, con suavidad, cariño, consideración y alegrarse por estar con su esposa. Sus pensamientos deberían ser elevados y expresar un gran amor por su esposa. Es importante interceder al Eterno antes de las relaciones conyugales y pedir su ayuda en la realización de este precepto en la manera apropiada, sin buscar el apetito carnal, sino el cumplimiento de la voluntad divina. Dios bendito. En efecto, cuanto más el marido anula su propia lujuria, más puede ser paciente y alegrar a su esposa en la unión física. Escucha esto, orar, así como la gente ora por los alimentos y oramos por los alimentos, orar también por ese momento de intimidad sexual. En resumen, uno solo puede alcanzar la auténtica santidad por medio de un trabajo personal, acompañado por muchas plegarias y no por medio del descuido de las obligaciones conyugales hacia su esposa. Es decir, no es porque abandonas a tu esposa. El descuido de las obligaciones, perdón, mm, el hombre debe saber que el trabajo de vencer la lujuria corporal es solo de él y que es un nivel espiritual que cualquiera puede alcanzar. El Tikkun Habrit, la rectificación de la santidad personal, es la fuente de todas las bendiciones y la puerta a todos los éxitos, tanto en este mundo como en el venidero. Y hasta aquí, caballeros, el capítulo número 6 de este libro. Un libro que de verdad ha sido un viaje bien intenso hasta ahora y que está tocando temas de verdad, de trabajo muy personal y de mucha, mucha santidad y consagración. ¿Está bien? Cuéntenme con qué se quedan el día de hoy, qué fue lo que más les atrajo, qué enseñanza les deja la sesión del día de hoy.